Si hiciéramos una encuesta con respecto a por qué llega la gente a las iglesias, sin duda alguna, el por qué están sufriendo y cómo salir del sufrimiento sería la principal respuesta. Aquí el problema es que la iglesia en ocasiones no tenemos la respuesta adecuada de por qué sufrimos. Ya he contado la historia en donde en 2010 en Haití, habiendo sufrido el más terrible de los terremotos de la era moderna, en donde con saldo de 316,000 muertos, 350,000 muertos y 1,5 millones de personas sin hogar, un comentarista pudo decir muy molesto: o Dios no existe o es un inepto. Y es que cuando nosotros estamos tratando de explicar el porqué del sufrimiento, el gran problema que tenemos es que ¿cómo reconciliamos la idea de un Dios de amor, un Dios bondadoso, con la realidad del sufrimiento universal? Cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta que tenemos una respuesta difícil de dar y la cual tenemos que entender muy bien, no solo para que nosotros de la manera práctica podamos entenderlo, sino también para poder ayudar efectivamente a la gente. Aquí es donde surge precisamente el dilema de Epicuro, en donde él decía: o Dios no es bueno porque no quiere evitar el sufrimiento, o Dios no es todopoderoso porque no puede evitar el sufrimiento. Cuando nosotros estamos ante esta realidad, nos damos cuenta entonces que el pensamiento de Voltaire es el que comparten muchos en este mundo, cuando ante el devastador terremoto de Lisboa en 1755, él escribió: si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cómo será el resto? Y es que cuando nosotros sufrimos, no solo cuestionamos a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué me sucede esto? Sino que nos enojamos con Dios y lo acusamos de injusto e indiferente. Escuche esta historia del pastor Joseph Parker. Se dice que ese hombre, hasta los 68 años, nunca dudó de su fe, hasta que murió su esposa. Él escribió entonces su testimonio: casi me volví ateo. Dios había aplastado mis oraciones con su pie y había tratado mis peticiones con desprecio. Si hubiera visto a un perro sufrir mi agonía, le hubiera tenido lástima y lo hubiera ayudado. En cambio, Dios me escupió y me echó lejos, me arrojó al desierto hostil en la negra noche sin estrellas. Cuando hablamos del sufrimiento, tenemos que gastar un buen tiempo en tratar de explicarlo. Ahora, la Biblia no proporciona ninguna solución fácil al dilema del sufrimiento, al problema del mal. Su propósito es más práctico que filosófico. Así que lo que está intentando Dios con esto es ayudarnos en medio del sufrimiento. Pero vamos a entender algunas pautas de por qué el sufrimiento. Vamos a explicar el sufrimiento y vamos a tratar de entenderlo para valorar su relación, la relación del sufrimiento con la cruz de Cristo, para que tengamos un entendido adecuado de lo que nosotros estamos viviendo en esta vida. En primer lugar, decimos que el sufrimiento es intruso en el mundo bueno de Dios. Escuche, el sufrimiento es intruso en el mundo bueno de Dios, tanto así que cuando nosotros vamos a la profecía posterior al ministerio del Señor Jesús, encontramos en la narración de cielos buenos, cielos nuevos y tierra nueva, que ya el sufrimiento no forma parte de esta nueva creación. Ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay lágrimas. Y entonces vemos que en realidad el sufrimiento en su momento fue un intruso del mundo bueno de Dios. Es decir, es un ataque satánico contra el Creador. Y allí encontramos el libro de Job, quien más adelante podremos estudiar, y vemos su historia, cómo se desenlaza todo a partir de una prueba, en donde Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de la humanidad, está entonces causando estragos en la vida de Job. En Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 12, encontramos en la narración bíblica lo siguiente: cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Déjeme saltar algunos versículos hasta el versículo 16. Esta apreciada mujer está respondiendo ante los cuestionamientos de quienes lo vieron hacer este milagro. Una hija de Abraham estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. Y termina diciendo: no es justo que sea liberada aún en el día de descanso. Así que Jesús está diciendo que es un ataque artero de Satanás a la salud de esta mujer. Aún más el apóstol Pablo, cuando está hablando de su experiencia personal y está diciendo de su aguijón en la carne, él le llama un mensajero de Satanás. Así que sin duda alguna nos damos cuenta que el sufrimiento no estaba dentro del plan del mundo perfecto y bueno de Dios. Aún más, en Hechos 10, versículo 38, encontramos en la lectura: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que está contrarrestando el ataque demoníaco, el ataque del mal, porque es un intruso el sufrimiento en el mundo bueno de Dios. Y entonces entendemos que lo que está pasando, y la palabra de Dios nos está tratando de instruir, es que es un conflicto espiritual, no solo físico. Y aquí entonces se desmitifica aquellos que dicen que solamente se trataba de algunos ejemplos de lo que hoy sufrimos, y entonces los que estaban poseídos eran simplemente enfermos mentales. En realidad, lo que está tratando de demostrar la palabra de Dios es que había un conflicto más allá de lo físico. Era un conflicto espiritual que tuvo que también ser ordenado mediante la cruz de Cristo. En segundo lugar, cuando hablamos de explicar el sufrimiento, decimos que regularmente el sufrimiento se debe al pecado. Entre ello al pecado de otros. Sufrimos, por ejemplo, injusticia económica. Sufrimos, por ejemplo, conflictos bélicos. Y aquí es donde yo difiero con respecto a lo que se entiende por pecado original, este término utilizado por Agustín. Y me gusta la postura de William Craig, que dice que no está hablando de que por culpa de ese pecado nosotros suframos, sino que más bien la narración que encontramos en Génesis acerca de ese primer pecado habla del universalismo del pecado, es decir, que todo lo cubre, todo lo afecta. Es un gran conflicto que tenemos, porque se debe al pecado, se debe el pecado al sufrimiento, el pecado de otros, pero también debido a nuestro propio pecado, nuestra imprudencia, nuestro propio pecado. Sin embargo, tenemos que ser muy claros en no confundirlo con el famoso karma. Ahora que está tan de moda aquello de que todo lo que haces lo pagas inmediatamente, pensamos entonces que tiene que ver con esta especie de consecuencia o de situaciones. Tampoco debemos aceptar la doctrina de los consoladores de Job. Ellos decían que todo sufrimiento se debía al pecado, y entonces insistieron con Job: confiesa tu pecado porque es la causa de tu sufrimiento. El Señor Jesús va un poco más allá. Y en Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo 5, entonces anota: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, replicó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Jesús nos presenta dos tipos de situaciones. Una, por causa de la maldad de alguien, Pilato, pero la otra por causa de la fatalidad. Y dice que de las dos situaciones no eran peores pecadores ellos por haberlo sufrido, pero sí eran responsables por todo lo que había sucedido, y de eso nadie se podrá librar. En tercer lugar, cuando explicamos el sufrimiento, decimos que el sufrimiento se debe a nuestra sensibilidad al dolor. Ahora vamos a entrar a un área más física, porque el sistema nervioso
nervioso central lanza señales de advertencia para nuestra supervivencia. Es decir, el dolor físico o el dolor emocional nos avisa de que algo en nuestro sistema no está funcionando. Así es una bendición el dolor que nos habla acerca de cuidarnos o de atender los síntomas que pudieran entonces complicarse el día de mañana. El ejemplo máximo que utiliza la palabra de Dios es la lepra. La lepra, símbolo del pecado, que desensibiliza todas las articulaciones y la piel, entumeciendo y haciendo que ninguno de estos órganos sientan dolor, de tal manera que se pueden caer en pedazos y sin siquiera enterarnos por causa de esta insensibilidad. Hablando de esto, el doctor Philip Yancey, un médico estadounidense, él decía: gracias a Dios que inventó el dolor. Creo que no pudo haber hecho nada mejor. Es hermoso. Qué manera tan distinta de ver el dolor. Es para nuestro bien, es para nuestro cuidado, es para nuestro aviso. En cuarto lugar, hablando de la explicación de por qué sufrimos, está que son las consecuencias ecológicas. Y aquí me permito tener esta libertad de explicarlo de esta manera, porque estoy convencido que el mundo no funcionaba así originalmente, sino que nosotros tenemos el resultado consecuente de la maldad. Así es, Luis, el apologista, dijo: ni siquiera la omnipotencia podía crear una sociedad de seres libres sin al mismo tiempo crear una naturaleza posiblemente afectada. Es decir, que cuando hablamos de nuestra libertad, la consecuencia es que teníamos que afectar a otros y también al mundo. Así entonces nosotros pensamos que si viviéramos en un mundo en donde Dios impidiera el mal, la libertad sería imposible. Esta es una respuesta para todos aquellos que dicen que si Dios existe o si Dios existiera, entonces no habría mal. Nada más lejos de la realidad. Así que las posturas con respecto al sufrimiento son distintas y solamente voy a tocar rápidamente tres. Ahora que se ha recuperado la doctrina de los estoicos, que enseñan a no tratar de entender el sufrimiento, sino solamente someterse dignamente. Es decir, pues ni modo, nos tocó sufrir, así que hagámoslo con dignidad. En segundo lugar, otro pensamiento también rescatado está el epicúreo, del quien ya habíamos hablado. Dado que no podemos evitar el sufrimiento, entonces entreguémonos al placer. Y por último está el de los existencialistas modernos, en donde simplemente todo se considera absurdo, no tiene sentido, y entonces se llega al pesimismo. No tiene caso luchar. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús con respecto al sufrimiento? Es muy interesante que en la narración de la resurrección de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 4, el Señor Jesús dice estas palabras: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. En otra de las narraciones encontramos cuando Jesús fue indagado con respecto al ciego de nacimiento, y en el capítulo 9, versículo 3 de Juan, dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así que Dios está ocupado en revelar su gloria en el sufrimiento. De aquí en adelante quisiera tomar el tiempo para tener 6 respuestas de por qué sufrimos. 6 respuestas que nos amplíen un poquito el pensamiento y el entendimiento de por qué sufrimos. Para que entonces no lo hagamos solamente con dignidad, no busquemos un escape, sino que veamos óptimamente, según la palabra de Dios, lo que debemos hacer en tiempos de sufrimiento. Y comenzaré con 6 respuestas, una de ellas solo veremos en este día. La primera de ellas es soportar pacientemente. Soportar pacientemente. La cruz es un estímulo para soportar pacientemente. La actitud del crucificado nos habla sin duda alguna de la manera como nosotros debemos de sufrir. Ahora, sabemos que el sufrimiento es malo y que debemos resistir.
Pero el primer lugar para que nosotros podamos entenderlo y vivirlo dignamente y soportarlo es aceptarlo en forma realista. El gran problema es que nos están llenando de ideas terapéuticas, de ideas extrabíblicas, en donde nos tratan de mostrar un mundo que no existe. No es verdad que exista el sufrimiento, dicen algunos. Eso es mentira. La palabra de Dios nunca habla de la excepción del sufrimiento para el creyente. Por el contrario, primera de Pedro, el apóstol Pedro, en capítulo 2, versículos 18 al 23, habla con respecto a este tema importante cuando dice: ustedes, los que son esclavos, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben, cuando hacen lo que saben que es correcto, y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Aquí lo que es muy interesante es lo que dice Pedro, y sorprendentemente nosotros leemos que sufrir le agrada a Dios. Nuestro sufrimiento le agrada a Dios, según el versículo 20. Y la pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué el sufrir o nuestro sufrir le agrada a Dios? Escuche, porque el sufrimiento inmerecido forma parte del llamado cristiano. El sufrimiento inmerecido forma parte del llamado cristiano. Así que si Cristo sufrió y perseveró y no ejerció represalias, nosotros debemos hacer lo mismo. En Hebreos capítulo 12, los versículos 1 al 3, ahora el escritor dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza de que esa representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. La invitación para el creyente no es a evitar el sufrimiento. Así que el plan de Dios es el que el sufrimiento sea parte del llamamiento cristiano. Y es que si hacemos el análisis, los cristianos de todas las generaciones nos hemos beneficiado gracias a los sufrimientos de Jesús, que culminaron en la cruz. En 1967, Joni Eareckson, una adolescente, sufrió un terrible accidente que la dejó cuadripléjica. Ella hubiera naufragado en su fe y en su vida si no hubiera sido por su amiga que le habló de Jesús. Esta amiga le dijo la siguiente declaración: la verdad es que en la cruz Jesús también estaba paralizado. Esto cambió la forma de pensar de Joni y vio una perspectiva distinta con respecto a su sufrimiento cuando se dio cuenta que Jesús había sufrido algo similar. Permítame concluir con esta primera parte de estos episodios acerca del sufrimiento, diciendo que tratar de explicar el porqué del sufrimiento, aparte de la cruz, genera confusión. Si nosotros no tenemos como parámetro la cruz, no podremos sino confundirnos en lugar de explicar el sufrimiento. Ninguna filosofía ni estudio sociológico ofrece respuestas verdaderas. Escuche estas 3 frases que le presento acerca del sufrimiento. La primera de ellas es de Rainiero Cantalamessa, que dijo lo siguiente: el sufrimiento y la enfermedad constituyen muchas veces para el hombre una ocasión para meditar a fondo en su propia vida.
La Escritura hace de ello un principio general. Quien ha sufrido en su carne, ha roto con el pecado. ¿Cuánta gente se ha salvado gracias a una enfermedad? Piensen un poco, pero fue una enfermedad, una tragedia, un sufrimiento. Fue lo que nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos de la fe para observar a Dios. La segunda frase es como si la dijera el mismo Señor. Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. Y la tercera de las frases con la que culmino. El mundo nos propone lo contrario. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento. Saber llorar con los demás. Esto es santidad. Que Dios les bendiga en medio del sufrimiento.